días, hermanos. Gracias por dejarme compartir vuestro púlpito un domingo más. Primeramente me descargo del peso del cariño de los hermanos en San Vicens, que lógicamente luego me iré, me imagino, cargado con los de aquí para allá. O sea que más o menos uno siempre va cargado para arriba y para abajo con esos cariños y esos recuerdos. Quiero hablaros de un personaje que aparece muy poco en la palabra de Dios. Nunca he oído predicar sobre esa persona, nunca. Claro que solamente llevo 63 años en el Evangelio. No sé si algún día tendré la suerte de que alguien me hable también de esa persona. Una mujer en el Antiguo Testamento. Y bueno, sinceramente quiero recordar esa biografía bíblica y sacar enseñanzas de ella. Os voy a decir el nombre y no vais a saber quién es. Pero bueno, vamos a ir adelantando y al final uno lo pillará más pronto y otro más tarde, pero todos lo pillaréis, la pillaréis. Os voy a hablar de Naraj. Para mí es uno de los caracteres más hermosos de la palabra de Dios. Naraj. Vamos a hablar de ella. Cuando aparece en la palabra, tendría quizá 15 años. Y hubiera sido olvidada si no fuera por la firmeza que tenía en su fe. En la historia original se llamaba así, Naraj. No sabemos nada de su familia. Ya empiezo dando detalles que no. No sabemos nada de su hogar. No sabemos nada, pero vamos a deducirlo de su asombrosa vida. A mí me gusta mucho imaginar, muchísimo, muchísimo. Más de alguna vez me han dicho, vamos a ver qué nos hace imaginar hoy. Bueno, pues quiero haceros imaginar la vida de esa mujer. Vivió en un pequeño pueblo, fronterizo con Siria. Su familia, no me cabe ninguna duda, era piadosa. Y una familia que cumplía pues fielmente con las ordenanzas de lo que ellos creían en ese momento. Su fe, la fe de esa chica, fue una fe real, simple, sincera. Yo quisiera pensar que en su infancia no tuviera una vida complicada. No lo sé, pero lo imagino así. Cerca de donde ella vivía, Naraj, vivía un varón de Dios. Un profeta conocido y llamado por muchos en las aldeas cercanas. Era realmente conocido. Y imagino, que su familia solía visitar al profeta para oír las enseñanzas que el profeta les daba acerca del Señor, su Dios. Es una buena costumbre. En la palabra de Dios a eso se le llama costumbre. ¿Os acordáis y recordáis cuando a Jesús se le invita a hablar en la sinagoga de Nazaret? De Nazaret. Dice, fue a la sinagoga como era su costumbre. Y le invitaron a hablar a Jesús. Por contra, en el libro de Hebreos tenemos una recomendación: no dejéis vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre diferente. Jesús se congregaba, otros parece ser que no. Eso de levantarse los domingos, oye tú, que el domingo yo trabajo toda la semana, bueno, argumentos y excusas tenemos las que queramos. Y cuando iban y se reunían, el profeta les explicaba acerca de las cosas divinas y hacía que Dios fuera para ellos real.
que Dios fuera alguien cercano, como quien puede extender sus manos y prácticamente tocarlo. Porque Dios puede ser real para ti y para mí, para nosotros, igual que lo fue para ella, su familia. Yo me imagino a aquel hombre de Dios, aquel varón, diciendo frases como más o menos esto: solo fija tu corazón, solo fija tu mente sobre él, y en la quietud de tu corazón podrás oír su voz. Esas frases no son del siglo XXI. Esas frases ya corrían entonces, porque habían varones de Dios que se esforzaban en dar a conocer a Dios a todos aquellos que tenía alrededor. Así que yo me imagino que Naraj, desde bien jovencita, escuchaba eso. Cualquiera que iba al profeta, él le enseñaba. A donde le invitaban, iba. Y donde iba, solo tenía un mensaje. El Señor es el único Dios verdadero. Un Dios muy personal, un Dios que toma interés por cada uno de nosotros. Yo lo veo así. Enseguida sabremos qué profeta era. Yo lo veo así, que lo demás, los otros, los que se llaman dioses, son tonterías. Tonterías. Él reina, él, sobre los asuntos de los hombres y escucha las oraciones de su pueblo. Ese varón de Dios se llamaba Eliseo. Eliseo. Ya podéis empezar a descubrir quién sería Naraj. Ese varón de Dios se llamaba Eliseo. Y el periodo en que tuvieron que vivir Eliseo y Naraj fue un periodo lleno de maldad. ¡Uy, qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué malos eran aquellos tiempos! ¡Qué malas eran las personas entonces! El mismo profeta tuvo que incluso soportar muchas burlas de sus incrédulos contemporáneos y los enfrentaba continuamente a la realidad de la magnificencia de su Dios. Os estáis equivocando, Dios es grande. Estáis perdiendo el tiempo estando fuera de Él y de sus caminos. Él hablaba de su Dios como el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de los jueces. Él hablaba de ese Dios, un Dios paciente, misericordioso, pero que también promete derramar juicios, porque ese Dios aborrece la maldad. No sé en qué época le tocó vivir a Eliseo. Bueno, sí lo sé. Por relación histórica podemos saber en qué época vivieron Eliseo y Naraj. Pero podrían haber vivido en 2025. Porque hoy yo sigo viendo lo mismo. Y si no, pon la tele al mediodía, pones la tele y vas a ver cuántas noticias buenas te dan. Es para quitarla, para parar la tele. Porque una detrás de otra, estás viendo aquello y te vas deprimiendo. Se te quitan hasta las ganas de comer si estás comiendo. Todos son desgracias, todos son problemas, todos son... Bueno, cada milagro que Dios en aquel momento obró en respuesta a las oraciones de Eliseo fueron tan asombrosos. ¿Os acordáis de los milagros de Eliseo? Las obras que hizo increíbles delante de personas que pudieron justificar y decir, yo lo he visto. ¿Os acordáis de alguno de aquellas manifestaciones? Él hacía delante de los incrédulos y no podían negar que ese Dios de Eliseo era un Dios poderoso. ¿Os acordáis de alguno de los milagros de Eliseo? ¿Él? ¿Cayó fuego?
No, fue Elías. Fue Elías, fue su maestro. Sí, el cocido, correcto. Había una marmita que se les ocurrió a unos cuantos poner y hacer un cocido, y alguien puso unas hierbas que no sabía qué hierbas eran. Y cuando iban a comer, uno que las conocía dijo: hay muerte en la olla, porque esas plantas son malas. Y bueno, oró al Señor y algo pasó. Tuvo que echar algo también allí, otro tipo de planta, y aquello se sanó, se curó y pudieron comer todos. ¿Os acordáis de un hacha que alguien había pedido a su vecino para poder cortar un árbol o tal, y se le cayó la parte de hierro en el río? Y Eliseo se lo pidió a Dios: oye, tú, que este contemporáneo mío y amigo le ha pasado esto, y la pieza de hierro flotó en el río. ¿Cómo es posible? Habían unos que se reían de él, porque siempre se han reído de los que creen en Dios. ¿Qué os pensáis que es ahora? No, lo que no se nos da ahora es martirio, que ha habido años que también, tiempo atrás. Pero, ¿qué os pensáis? Pues del pobre Eliseo se reían. ¿Por qué? Porque era calvo, y además creía en Dios. Y en cierto momento, ¿os acordáis que vinieron unos osos y a todos aquellos que se reían dejaron de reírse para siempre? Por eso digo que en su momento hubieron manifestaciones. El hijo de la sunamita, ¿os acordáis? No había aceite, no tenían nada para comer, y llenaron aceite hasta que se hartaron los cuencos de traer. No habían más ollas, no habían más cuencos. Y con aquello vivieron la sunamita y su hijo. Eliseo era un personaje usado por Dios, porque Dios solo usa a aquellos que queremos ser usados. Si no quieres que te use, no va a conseguir hacer nada contigo. Nada. Pero si te dejas, no vas a ser mejor que los que anden por fuera. No serás mejor. Vas a tener los mismos problemas que ellos. No vayas a pensar que porque yo ya miro al Señor. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te piensas? ¿Que por eso no tienes que coger enfermedades, que coger? Pero Dios estará a tu lado. No andarás el camino solo. Esa es la gran diferencia. No estarás más solo. Bueno, pues Eliseo fue una luz que en tiempos oscuros trajo bendición. Mientras tanto, la familia de Naraj, unos temerosos de Dios, se daban perfecta cuenta de la maldad que reinaba en aquel momento en su pueblo mismo, un pueblo opulento que nada quería saber de Eliseo, ni de su mensaje, ni de su Dios. Un pueblo demasiado interesado en pasarlo bien. No muchos versículos antes, no mucho tiempo antes, hay algún texto bíblico que dice: cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. La familia de Naraj no se contaba entre los más ricos, creo. Tampoco quizá entre los más pobres. Lo que sí serían eran 2025 raros, porque tenían una fe especial. Eran raros. Y tenían esas costumbres tan extrañas. Adorar a su Dios. ¿Dónde vas el domingo? Voy con un grupo de hermanos a alabar a Dios, a adorarle, a rendirle, porque el domingo es el día del Señor. De ahí viene la palabra Domenicus, el día del Señor. Qué raro eres. ¿Y todos los domingos estás allí metido encerrado? Madre mía, qué aburrimiento. Bueno, quizá por eso, porque esas costumbres y esas visitas al profeta, pues, no sé, no digo que fueran despreciados, cuanto menos eran ignorados. ¿Sí? No lejos de allí vivía en Siria, en tierra de Siria, un ambicioso militar. Alguien que estaba ansioso por prosperar.
y tenía una compañía de hombres escogidos, y algunas veces, siempre de noche, atacaba y saqueaba pueblos cercanos, a fin de enriquecerse con el botín y a la vez quedar bien delante de los ojos de su rey, mandándole buenos regalos. A este militar alguien le habló acerca de el pueblo donde vivía Naraj. Pueblo pequeño, pero próspero, indefenso, sin muros, no estaban en guerra, así que una noche, seguro, hubo un ataque sorpresa. Bueno, seguramente fue una noche de indescriptible terror. Lo habéis visto en algunas películas, ¿eh? Lo que estoy diciendo, yo lo he visto en alguna película televisiva, ¿no? Y ves más o menos pues, lo que me imagino que pasaría también por allí. Horribles escenas de cadáveres, gritos de muerte dejándose oír por las calles, risas infernales, maldiciones odiosas de los guerreros sirios. El fin vino aquella noche al pueblo y en pocas horas dejó de existir todo el pueblo. Solo quedó un montón de escombros que marcaron a partir de entonces el lugar donde quizá estuvo ese pueblo antes. Yo me imagino que sin poder reaccionar, esa chica, Naraj, como tantas otras jóvenes, fue alzada a un caballo por los brazos fuertes de un guerrero de esos sirios y, bueno, seguramente el último recuerdo que tuvo esa muchacha de su hogar sería la vista de los cuerpos muertos de familia bajo, no sé, una cruel y devoradora hoguera, no sé, algo así sería. Ahí acabó para siempre la niñez de Naraj. Acabó ahí. Llorando pensaría que había sido quizá hasta un justo juicio por los desprecios que tuvieron hacia aquel varón de Dios. Nos lo merecíamos, igual dijo Naraj. Lejos de su tierra y ya en Damasco, ¿cuántas veces vendría a su mente aquellas palabras que Eliseo repetía a menudo? Nuestro Dios siempre está presente aunque hayan tiempos de angustia. En 2025 es igual. Nuestro Dios está siempre presente aunque hayan tiempos de problemas. Él nunca te dejará ni te desamparará. Siempre estará cercano. Va a oír, va a escuchar tus oraciones. Quizá te las responda de manera diferente a como tú quieres que te las conceda, pero las va a oír. ¿Cuántas veces estas palabras no darían paz al espíritu de aquella muchacha? La gran diferencia en Damasco entre Naraj y el resto de doncellas cautivas, todas llevadas allí a la fuerza, por descontado, es que extrañamente Naraj no estaba frenética. No estaba frenética. No estaba desesperada. No salían maldiciones de sus labios. La palabra de Dios no lo dice, pero por lo que está escrito de ella, eso fue así. Eso fue así. Allí su corazón meditaba y seguía buscando consolación en su Dios, sabiendo que Él no se apartaría de su lado. Si os paráis a pensar, es un poco la vida de José. La vida de Naraj es muy paralela a la vida de José, el penúltimo hijo de Jacob, cuando fue vendido, cuando fue llevado como un esclavo también hacia Egipto. Bueno, hay bastante paralelismo en las dos vidas. De José sabemos mucho más, pero de esta chica no. De esta chica no. Sucedió que el mismo general del rey en persona pasó a ver, me imagino, un nuevo botín de esclavas o esclavos que habían traído los soldados. Y sus ojos se posaron, me parece a mí, se posaron en la única que su rostro respiraba paz y serenidad.
Y el general tomó a Naraj de la mano y se la quedó para el servicio de su casa, antes quizá de que empezara la subasta. ¿Por qué no? Si los soldados aquellos lo que querían era quedar bien con sus superiores. Así que, bueno, pues si la quieres para tu servicio, igual hasta se la regalaron, yo qué sé, no lo sé. En casa del general, en poco tiempo se corrió la voz de que aquella nueva niña esclava era distinta a las demás. Era distinta a las demás. Era una persona serena, obediente, honesta, rápida. Yo diría que nunca tuvieron que pegarle. No sé. Pero me imagino que nunca tuvieron que pegarle. Eran esclavos, eran otras épocas. Día tras día los de su casa se convencieron de que en ella se podía confiar. ¿Quieres que la gente confíe en ti? Sé honesto toda tu vida. Sélo y la gente confiará en ti. Nunca mentía, nunca miraba con odio, no tenía o no manifestaba tristeza. La pequeña cautiva israelita se ganó la confianza de todos aquellos que la habían secuestrado. Al pasar los años, Naraj, no sé, me imagino, dejaría de ser una niña como todos. Todos fuimos niños y niñas. Todos pasamos por un mismo proceso. Si somos más jóvenes o más viejos, es solamente por el año que nos tocó nacer. No hay nada más en todo eso. Y me imagino que sería una joven, no sé, hasta, ¿por qué no pensarlo?, hasta hermosa, amada y valorada por todos en aquella casa. Una mañana estaba sirviendo el desayuno a sus dueños, a sus amos, a la señora y al señor. Y fue cuando escuchó esa tremenda noticia. Su señor había cogido lepra. De Naamán sí he escuchado predicar muchísimas veces, muchísimas. Pero de la chica no. Hablar solamente como un monográfico de la chica, de Naraj, no. Ah, ¿se llamaba Naraj? Sí. Oh, ¿cómo lo sabes? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Su señor había cogido lepra. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! En la palabra de Dios la lepra parece ser que era tremendamente contagiosa. Hoy quizás se discute si tanta facilidad de contagio hay con la lepra. Parece ser que no, gracias a Dios. Pero bueno, en ese momento algo pasaba. Tampoco había tanta higiene como hoy en día, ya sabéis. Hoy en día hay que lavarse continuamente, ¿no? Debe ser así. Para el bien de todos, no solamente el vuestro, sino de los que están alrededor vuestro, también. Y bueno, la lepra, y en la palabra de Dios además es así. Es una enfermedad horrible que va a destruir la vida de una persona, va a destruir su familia, va a destruir su hogar, va a destruir su carrera y va a destruir su futuro. Pues eso es lo que le iba a pasar al general sirio, Naamán. El poderoso general Naamán iba irremisiblemente a morir, solo, despreciado y entre dolores horribles. Pero ella sabía que había una solución. La sabía. Así que se lo dijo a su señora. Y vamos a abrir la Biblia, que al fin y al cabo de ellos lo que tenemos que dar vueltas es a lo que está escrito. Segundo libro de Reyes. Mi mujer sonreirá cuando ahora digo esto, pero yo lo digo siempre. Si estamos en los libros del Antiguo Testamento, son libros. Por lo tanto, siempre deberíamos decir primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Crónicas. Si estamos en el Nuevo Testamento, son epístolas, son cartas. Entonces sí podemos decir primera de Corintios, en femenino, segunda de Corintios, primera de Timoteo, porque son cartas.
Pero el Antiguo Testamento son libros, y vamos a decirlo como tiene que ser. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, supongo que aparecerán escritos, versículo del 1 al 4, y en mi Biblia está escrito esto, así que yo leyendo mi Biblia leo lo que ella me dice a mí. Naamán, vamos a leer lo que hemos dicho hasta ahora, más o menos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor, quizá no sabían ellos que el Señor intervenía ahí, pero también intervenía ahí, había dado salvación a Siria. Y este hombre, valeroso en extremo, lo era, pero cuando aparece la palabra pero, ya es el acabose. Era grande, era todo lo que queráis, guapetón, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, lo que estábamos explicando, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, lo va a sanar de su lepra. Hace falta decisión para decir eso, y seguridad, para decir eso. Y entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: oye, así y así está diciendo una muchacha que es de la tierra de Israel. Fíjate lo que dice, no hay esperanza ninguna. Pero oye, ahí hay alguien que me está diciendo, ¿quién es? Una sierva. Hombre, no escuches, no hagas el tonto. Vas a hacer el payaso ahora dando vueltas porque una esclava. No, pues parece ser que no fue así. Parece ser que no fue así. Si él fuese al profeta, Dios podía librarlo de esa plaga. Era una fe sencilla, pero una gran confianza, la de Naraj, la de esa chica, en su Dios, puestas en marcha para que su señor Naamán pudiera curarse de aquella enfermedad tan terrible. Curiosamente, y eso lo habréis escuchado desde este púlpito, de los púlpitos donde hayáis podido estar, en la palabra de Dios casi siempre la lepra es algo comparable a lo que es el pecado, es a lo que es la miseria del hombre. Esa es la realidad de comparación. Oye, Naraj no guardaba sentimientos vengativos contra Naamán. Eso es importante, Eso es importante. Al contrario, en su corazón había un verdadero deseo de que su Señor pudiera encontrar solución y ayuda a ese problema que parecía ser insolucionable. Yo me imagino la conversación con Naamán. Si yo soy el general, me viene la chica, ¿qué preguntas le hago? ¿Os lo imagináis? Sabéis que yo, ya os lo he dicho antes, tengo tan fácil de imaginación. No sé, oye, muchacha, ¿tú sabes que la lepra no se cura? ¿No es para decírselo? ¿Verdad que sí? ¿O piensas que tu Dios, a pesar de que la lepra es así y tal, pueda curarme? ¿Qué diferencia hay entre tu Dios y los que tenemos por aquí, que hay unos cuantos? ¿Se justifica que yo vaya a Israel? ¿Tanto poder tiene ese profeta, ese siervo de Dios llamado Eliseo? En la joven Naraj no hubo cambio. No hubo cambio, ella seguía en sus 13. Lo que le he dicho es la verdad. Es la verdad. En la joven siempre simple, pero íntegra. Y declaró su fe en el potente poder de Dios y en el ministerio de Eliseo, su profeta. ¿Hasta qué punto?
de seguro, os lo garantizo, la mano en el corazón, de seguro que si Naamán hizo caso a Naraj, ¿por qué fue que le hizo caso? Es de lógica, pura lógica, porque siempre venían de unos labios reconocidos como verdaderos. ¿Hasta qué punto? Para hacer viajar, para hacerle ir a la agencia de viajes, oye, que quiero un viajito hasta Israel para ir a ver a un profeta que una muchacha me ha dicho que... La vida de Naraj era un fuerte testimonio a la veracidad de sus palabras. Recuerdo una vez porque lo viví, eso lo viví yo. No voy a decir en el lugar que lo escuché porque igual alguien ataría cabos. Pero una hermana estaba al teléfono en una empresa y cuando le llaman, que se ponga el señor tal era el jefe, el dueño, dile que no estoy. Y con el teléfono en la mano, usted está. Si tengo que decir que no está, dígaselo usted mismo. Al día siguiente había plegado, ya la echaron. Pero nadie podrá decir que aquella muchacha no decía la verdad. ¿Os dais cuenta de lo que a veces cuesta decir la verdad? Es complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, pues Naraj era tan razonablemente verdadera y sincera que Naamán viajó hasta Israel. El resto de la historia ya lo conocéis. Como Naamán obtuvo permiso de su rey para ir a Israel, lo hemos leído en el último versículo que hemos leído, como allí pudo al fin encontrar al profeta, la rara medicina que aquel profeta va y le da. Báñate 7 veces en el Jordán. ¿Me habéis hecho venir desde allá y para hacer el tonto de esa manera? 7 veces en el Jordán, pero si allí tenemos ríos mucho mejores que esta porquería tan amarronada que tenéis. Porque baja entre valles y el Jordán tiene una pinta de un poco sucillo. Los catalanes decimos térbol, un poco que no se ve muy bien lo que hay debajo. Me imagino que hasta cuando hicieron flotar el hacha no se veía, si estaba muy abajo. Esa es la realidad. Pero bueno, sus siervos, los siervos de Naamán el sirio, de ese general, le dijeron, hombre, si te hubiera pedido, no sé, dame un fortunón o una cosa complicadísima, ¿no lo harías? Bañarte 7 veces en el Jordán, ¿qué te cuesta? Y me imagino que a regañadientes y pensando que aquello era una chorrez, una tontada, pues subió, bajó, y a la 7ª quedó limpio. Si siguiéramos hablaríamos de la historia de Naamán. De Naamán aquí estoy seguro que habéis hablado cientos de veces. Pero yo solo quería hablaros de Naraj, de la chica, nada más. Porque ahora vienen mis preguntas, que son las que me hago yo, y os las hago extensivas también a vosotros. ¿Era Naraj la esclava de Naamán? Servía en su casa, pero ¿era la esclava de Naamán? ¿O era la esclava fiel del Señor su Dios? Yo cuando leo la pequeña experiencia, pequeña porque aparece en 3 versículos, no hay más, pero cuando leo esa pequeña experiencia me da la impresión de que fue ella, esa muchacha, la primera misionera de Dios enviada a Siria. Fijaros, la jovencita, lo que era. No fue enviada a esa tierra extraña y retenida allí contra su voluntad para enseñar
a los sirios, con sus palabras y obras, enseñarles acerca del Dios vivo y verdadero? A la misma usanza de José. ¿Por qué tuvo que ir José allí abajo a Egipto? ¿Qué pintaba él en Egipto? Y José al final lo tuvo claro, pues el Señor me envió aquí para daros vida a todos vosotros. Y así se lo dijo a sus hermanos y a su padre. Pues Naraj, 3/4. 3/4 de lo mismo. La misma verdad, la misma realidad. ¿No enseñaría a esa mujer, esa chica? Bueno, crecería y se haría una mujer, no me cabe ninguna duda, si Dios quiso. ¿No enseñaría en aquella tierra, volviendo, además manifestándose, mirar, no preguntar a Naamán lo que Dios le ha hecho? ¿No enseñaría la realidad de tantas cosas que muchas de aquellas personas se volverían atrás de su idolatría? ¿No habría un crecimiento del Dios de Israel en detrimento de los diosecillos que correteaban por allí? Su testimonio y su vida de obediencia no dieron como fruto un auténtico milagro. A la usanza de los de Eliseo, Los de Eliseo eran milagros porque iban contra naturaleza, pero es que lo que hizo allí en Samaria, brutal. Poco dice la Biblia de ella, pero su vida habla mucho más claro que todas sus palabras hubieran podido ser contadas. De pequeña había aprendido a los pies del profeta Eliseo y de mayor atesoraba el mensaje vivificador que da Dios. Eso es lo que atesoraba esa muchacha. Así que Dios la comisionó para que fuera un testigo capaz de hacer cambiar a los sirios de unos ídolos mudos al Dios vivo. En fin, en medio de las más terribles adversidades, Naraj, una auténtica escogida de entre miles, retuvo su fe y su confianza en Dios. El Señor sabía perfectamente, el Señor sabía de antemano que ella iba a dejar su caso en las manos de Él. Por eso Él escogió a Naraj, para traer vida y fe al corazón de un líder pagano, idólatra, al cual Dios quiso sanar. Porque se bajó del burro, nunca mejor dicho, y miró con la esperanza que le daba aquella muchacha al Dios de verdad, al Dios auténtico. Debido a que la vida de Naraj confirmó y afirmó su testimonio, al volver Naamán triunfante de su desgracia, en la tierra de Siria nació una genuina fe en el Señor. ¿Veis cómo fue una misionera? El verdadero y altísimo Dios fue honrado en aquel lugar. Naraj fue, repito, para mí, la primera misionera del Señor en Siria, porque para los verdaderos creyentes, para los hijos de Dios, los que aman a Dios, Romanos 8:28, no lo pongas, es un texto de escuela dominical. A ver quién se lo sabe. Romanos 8:28. Ay, que os he pillado. Porque lo sabéis todos. Porque a los que aman a Dios, os faltaba que empezáramos, porque luego el texto sale solo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un texto de escuela dominical. Niños, para la semana que viene traerme aprendido el Romanos 8:28. Y llegando al fin, porque todo tiene un fin, un término, y nosotros también ya acabamos. Alguien puede pensar, bueno, el mensaje, el compartir ha sido hermoso, ha estado bien,
Pero el nombre te lo has inventado, Luis. El nombre te lo has inventado. No me lo he inventado. Pues en la Biblia no está. Sí que está. En hebreo. En hebreo. Entonces la Biblia hebrea es distinta a la nuestra. No. Fijaros el texto, el versículo 2, 5:2 de el segundo libro de Reyes. Ahí leéis una palabra que pone cautiva. En hebreo, cautiva se escribe naraj, acabado en H. Naraj. Y si lo leéis, en lugar de cautiva, esa palabra, os daréis cuenta de que queda bien para su nombre. Esa es la realidad. Y eso me ha servido para manteneros la imaginación un ratito más, porque creo que cuanto menos es sumamente interesante. La vida de esta muchacha. En la palabra de Dios aparecen personas que no todas ellas han hecho grandes cosas, pero de unido lo que hizo. Para mí, ya os digo, a la usanza de José en Egipto. Una persona que merece, cuanto menos, que de tanto en tanto se pueda hablar de ella. Porque lo que hizo fue admirable. Como admirable es aquel ser a quien ella servía. Bendiciones.